Al filo de la intriga. La antigua prisión de la que nadie logró escapar. Hay lugares en los que nadie en el mundo quisiera estar, ni siquiera si fuera por motivos de trabajo o incluso de ocio. Y es que hay lugares que están hechos solo para el sufrimiento, el dolor, la tristeza y la muerte. Y entre esos lugares están las prisiones. Diseñadas principalmente para apartar de la sociedad a los más peligrosos y brutales humanos que existen. Las prisiones son lugares donde la felicidad o la alegría no tienen cabida, principalmente porque le quitan a esas desdichadas personas el tesoro más valioso que puede alguien tener, es decir, su libertad. Y esto da cabida a la desesperación, la angustia, los ataques de ira y a la locura. Gracias a que son lugares donde ocurren cosas brutales y espantosas, las prisiones han ganado una infamia en todo el mundo, y no es de extrañar que estos lugares sean de los primeros en ser catalogados como embrujados. Si cuando estaban vivos, los prisioneros no tenían paz allí dentro, mucho menos la conseguirían estando ya muertos, más aún, si no dejaron el mundo de los vivos de forma natural o pacífica. Hay muchas prisiones embrujadas y malditas que han ganado fama entre los buscadores de lo paranormal. Pero hay una que siempre pasa desapercibida y su historia es increíblemente horrible y escabrosa. Y esa es la prisión de Kara. Ubicada en las calientes y áridas tierras marroquíes, la terrorífica prisión de Kara no fue una cárcel como cualquier otra. Fue construida con propósitos macabros y maquiavélicos, y cientos de almas perecieron allí dentro, de forma desesperante y terrible. Se dice que esta prisión guarda una terrible maldición en la que atrapa dentro de sus entrañas a todo aquel que se atreve a explorar sin cuidado sus laberínticos pasillos, sumando cada vez más víctimas que al entrar morirán en oscura soledad y en absoluta locura. Y esta es su historia. La prisión de Kara fue construida en el siglo XVIII y fue considerada como una de las cárceles más peligrosas y terribles de dicho siglo. Fue el sultán Maulay Ismail quien ordenó su construcción. Este supremo gobernante sentía fascinación por la arquitectura europea, principalmente por la francesa, lo que lo llevó a reclutar a ingenieros y arquitectos europeos para que se encargaran del diseño de sus murallas y palacios, con el fin de paralelizar la grandeza y majestuosidad de sus edificios con los que se construían en la lejana Europa. Sin embargo, su ambición de imitar a los europeos no se limitó a los lugares que él frecuentaba, sino que esta visión innovadora y ambiciosa la tuvo en mente cuando ordenó construir la prisión de Kara. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. La leyenda dice que unos 40.000 prisioneros cristianos debían ser encerrados en una prisión. La mayoría de estos desgraciados sin libertad provenían de la Europa a la que el sultán tanto envidiaba. Y entre ellos, había un portugués que se apellidaba Kara, y al parecer, este hombre era un genio arquitectónico. Esto llamó la atención del sultán, quien ordenó que trajeran al portugués delante suyo. Le ordenó al arquitecto el diseño y construcción de una prisión subterránea de la que nadie pudiese escapar fácilmente. Tendría que haber una única salida que estaría tan oculta y sería de tan difícil acceso que prácticamente fuera imposible lograr huir del lugar. Pero si el prisionero lograba hacerlo, después de superar todas las adversidades posibles, entonces se habría ganado su libertad de forma justa. El arquitecto no estaba en posición de oponerse, ni siquiera tenía otra opción para escoger, así que diseñó aquella terrible prisión, cumpliendo con todas las maquiavélicas exigencias del sultán. Se usaron trabajadores, prisioneros y esclavos para excavar en piedra cada pared y cada muro del complejo. Se necesitaron cientos y cientos de manos para lograr la titánica tarea de construir aquella prisión bajo tierra. Se construyó sin puertas ni ventanas, y ni siquiera tiene celdas, sino que realmente parece un laberinto diabólicamente interminable,
pues sus pasillos son largos y sus esquinas conducen a más posibles salidas que culminan en otras esquinas similares o en alguna intersección de varios pasillos iguales. Sus oscuros pasillos funcionan mejor que cualquier celda de aislamiento moderna, pues el prisionero podría recorrerlos todos corriendo si quisiera, pero es prácticamente imposible escapar de allí. Sin ventanas ni puertas, no entra ningún tipo de luz que indique la salida, y cada pasillo, cada pared y cada estructura interna es igual a todas las demás que hay en la cárcel, facilitando que cualquiera pueda extraviarse. A raíz de esto, empezó a circular una maldición que rezaba que el que entra en la prisión, ahora falta, mientras que el que sale de la prisión, acaba de nacer. Y es que entrar a la prisión de Cara es casi igual a desaparecer de la faz de la tierra, a menos que se encuentre el pasillo secreto que permite escapar y que el mismo sultán ordenó construir. Mientras que los prisioneros no hallaran ese pasadizo secreto, estos vivían en aquella oscura y fría prisión subterránea, recibiendo comida de los carceleros desde unas aberturas en el techo, ubicadas a una altura máxima de 10 metros. Por estos agujeros, las autoridades de la prisión arrojaban los alimentos que eran usados para mantener vivos a cientos y cientos de presos. Además, eran las únicas fuentes de luz de sol que habían en el lugar. Hasta el día de hoy, hay un misterio que se mantiene oculto, y quienes saben la respuesta prefieren no decirla. Y es sobre el tamaño de la prisión. Algunos especulan que el área de la prisión es igual a la suma total del área de los palacios del sultán Ismail. Otros dicen que el tamaño llega a ser tan inmenso como una ciudad de 370 kilómetros cuadrados. Pero las especulaciones más oscuras arrojan que la prisión es más grande de lo que la mente humana es capaz de imaginar, siendo incluso más grande que varias ciudades marroquíes juntas. La prisión esconde un sinnúmero de leyendas sobre quienes tuvieron la desgracia de ser tragados por la oscuridad del lugar. Al principio fue restaurada por el mismo sultán, luego de un periodo de abandono, y tuvo dos usos. Fue utilizado como un almacén de granos y otros alimentos, y luego, como prisión, y tiempo después, como una especie de fosa para abandonar cuerpos. Cuando Marruecos fue establecido como un protectorado de Francia a comienzos del siglo XX, empezó a circular una historia de que un grupo expedicionario francés había ingresado a la prisión, pero que ninguno de los integrantes volvió. No se sabe si hallaron cosas extrañas allí abajo, pero lo que sí se sabe es que al bajar las cinceladas escaleras de la entrada y explorar por la parte segura de la prisión, se escuchan algunas leves y muy tenues voces que se arrastran desde lo más hondo del complejo, como si unos fríos y muertos seres espectrales aún pidieran que los rescatasen del interior de la prisión. Pero se sabe que no se está permitido que alguien ingrese sin un guía turístico experimentado. Por esta razón, que alguien haya entrado sin permiso es prácticamente imposible. Al menos claro, que algún desgraciado haya encontrado la salida secreta del complejo y la usara como entrada. Los franceses utilizaron el complejo para encerrar a los marroquíes que mostraban resistencia a la ocupación de Francia. Pero cuando se dieron cuenta de que incluso la prisión representaba una grave amenaza para ellos mismos, los franceses decidieron sellar varios de los pasillos más profundos para evitar perderse dentro de las instalaciones. Sin embargo, hay varios misterios históricos que rodean a la prisión misma. Se dice que no fueron 40.000 los prisioneros cristianos los que fueron encerrados allí en primer lugar. Al parecer y según algunos registros históricos, las cifras fueron exageradas con fines de intimidación política, tanto por los europeos como por los mismos marroquíes. Se estima que fueron entre 800 y algunos pocos miles de prisioneros los que fueron encerrados dentro de Cara. Aún así, estas cifras siguen siendo bastante elevadas, y no por nada la prisión se ganó el título de ser una de las más peligrosas del mundo durante el siglo XVIII.
El complejo está tan bien construido, y es tan resistente a nivel arquitectónico, que vehículos a vapor y cientos de bestias podrían caminar desde la superficie sobre la prisión misma, y la estructura no se vería resentida en ningún aspecto. Esto es evidencia de la genialidad del arquitecto original que diseñó la prisión. Y según la leyenda, el sultán se quedó tan impresionado con la majestuosidad del complejo que eventualmente cumplió con su palabra y liberó al prisionero portugués, no sin antes bautizar a la prisión con el apellido del arquitecto. Es por esta razón que la prisión se llama Cara. Sin embargo, no se sabe casi nada sobre cuántos han muerto o incluso huido de la prisión de Cara. No hay registros históricos confiables que relaten que algún prisionero fue capaz de escapar de su confinamiento. Tampoco hasta el día de hoy se ha descubierto cuál es la salida secreta que el sultán ordenó construir, pero se sabe que esta fue una de sus exigencias antes de construir el lugar, por lo que al parecer, dicha salida de escape permanece aún oculta. Hasta ahora, se sabe que el complejo interno tiene una longitud de 7 kilómetros, y cada rincón y pared fue construido por esclavos, vagos, criminales y prisioneros de guerra que el sultán mandaba a capturar. Se sabe que este gobernante era supremamente autoritario en cuanto a los asuntos de justicia y criminalidad, por lo que no toleraba ningún acto de desobediencia o de daño a su país. De esta forma, fue como el sultán tuvo un continuo flujo de mano de obra para llevar a cabo la creación de la prisión de Cara. Nadie hasta el día de hoy ha logrado adentrarse hasta las profundidades del complejo para lograr salir con vida. La mayoría de quienes se internaban allí dentro, por no decir que todos, terminaban perdidos, con claustrofobia y sumidos en una absoluta y desgarradora locura, producto de la desesperación de no poder escapar. Es por ello que se sabe que muchas fueron las almas que alguna vez ingresaron allí, pero que hasta el día de hoy no han logrado escapar. Y se dice que sus almas gritan de desesperación, y que hasta la fecha claman por ayuda, pues después de tantos siglos no han logrado escapar de la aterradora prisión de Cara. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.